queremos graficar la solución al sistema de desigualdades. Debido a que el sistema contiene dos desigualdades, para encontrar la solución al sistema, graficamos la solución a ambas desigualdades. Y la solución al sistema es la región de doble sombra. Comencemos graficando que la solución a, y es menor que x al cuadrado menos 6. Comenzamos graficando la función correspondiente, y es igual a x al cuadrado menos 6. Sin embargo, porque el símbolo de desigualdad original es menor que, no menor o igual que, vamos a hacer una parábola discontinua o un gráfico discontinuo. La gráfica de y es igual a x al cuadrado menos 6 es la gráfica de y es igual a x al cuadrado desplazado hacia abajo 6 unidades debido al menos 6. También observando la forma gráfica de una función cuadrática, observe que h es 0 y que es negativo 6, lo que significa que el vértice es 0, negativo 6. Y como a es positivo o positivo, sabemos que la parábola se abre. Entonces, avancemos y grafiquemos el vértice 0, negativo 6. También sabemos que el eje de simetría es la línea vertical que pasa por el vértice, que es el eje y o la línea x es igual a 0. Esto será útil al hacer nuestro gráfico. Y ahora encontremos algunos puntos adicionales haciendo una tabla de valores. Ya sabemos cuando x es 0, y es igual a 0 al cuadrado menos 6 o 6 negativos, lo que nos dio el vértice. También seleccionemos x es igual a 1, 2 y 3 cuando x es 1, y es igual a un cuadrado menos 6, que es negativo 5. Cuando x es 2, y es igual a 2 al cuadrado o 4 menos 6, que es negativo 2. Y cuando x es 3, y es igual a 3 al cuadrado o 9 menos 6, que es igual a positivo 3. Entonces, una coma negativa 5 es este punto aquí, pero también hay un punto correspondiente en el lado izquierdo del eje de simetría, que es el punto negativo 1, negativa 5. A continuación, tenemos 2, negativo 2. Como un punto correspondiente en el lado izquierdo del eje de simetría, que es negativo 2, negativo 2. Y también tenemos 3,3, que está aquí, y un punto correspondiente a la izquierda del eje de simetría, que es negativo 3,3. Y ahora dibuje la parábola, pero nuevamente, recuerde que está discontinua. Y ahora necesitamos determinar si sombreamos por encima o debajo de la parábola o dentro o fuera de la parábola. Como tenemos y es menor que x al cuadrado menos 6, sombreamos debajo del vértice o debajo de la parábola o fuera de la parábola. Pero solo para verificar esto, seleccionemos un punto de prueba. Seleccionemos el origen o 0,0, que notan cómo está dentro de la parábola. Entonces, sustituimos 0 por x y 0 por y nuevamente en la desigualdad original, lo que nos da 0 es menor que 0 al cuadrado menos 6, que es 0 es menor que negativo 6, que es falso. Entonces, como esto es falso o no es cierto, y el punto de prueba estaba dentro de la parábola, la solución a la desigualdad cuadrática sería la región fuera de la parábola o debajo de la parábola, que es esta región aquí. Y ahora necesito graficar la solución a la desigualdad lineal, y es mayor o igual que 1 4x más negativo 3. Comenzamos graficando la ecuación lineal y es igual a negativo 1 4x más 3. Debido a que el símbolo de desigualdad es mayor o igual que o debido a la parte igual, graficamos una línea continua. Notaremos que b es positivo 3, lo que significa que la intersección vertical es 0,3. Y m es negativo 1, 4, y por lo tanto la pendiente es negativa 1 sobre positivo 4. Entonces comenzamos trazando la intersección vertical en 0,3. Y ahora, debido a que la pendiente es negativa 1, 4, para encontrar puntos adicionales de la intersección vertical, bajamos 1 y 4 a la derecha, que podemos repetir. Para encontrar puntos a la izquierda de la intersección vertical porque 1 4 negativo es equivalente a 1 positivo sobre 4 negativos, también podríamos subir 1 y dejar 4 desde la intersección vertical. Entonces, si subimos 1 y dejamos 4, también podemos repetir esto. Ahora hacemos una línea sólida que pasa por los puntos.
Y ahora determinamos si sombreamos por encima o por debajo de la línea. Como tenemos y es mayor o igual que 1, 4 negativo más 3, sombreamos por encima de la línea. Pero verifiquemos esto usando un punto de prueba. Nuevamente, seleccionemos el origen, que está debajo de la línea. Entonces sustituimos 0 por x y 0 por y en la desigualdad original, que nos da 0 es mayor o igual a negativo 1 4 veces 0 más 3. Simplificando, tenemos 0 es mayor o igual que 3 positivos, lo cual es falso. Entonces, como esto es falso y el punto de prueba está debajo de la línea, sombreamos por encima de la línea. Y ahora la solución al sistema es la región sombreada duplicada o la región sombreada dos veces, que es esta región aquí a la izquierda y esta región aquí a la derecha. Así que ahora sombrearemos la solución al sistema. Entonces, esta región sombreada de color púrpura es la solución al sistema, que incluye los puntos en la línea en esta región, y en esta región porque es una línea continua. Y no incluye los puntos en la parábola en esta región, y esta región porque la parábola está discontinua. Y observe cómo ambas regiones son ilimitadas. Espero que hayas encontrado esto útil.